el artículo 23 de la resolución del ICA expresa que si la sociedad asume la obligación de adquirir en el futuro sus propias participaciones o acciones clasificadas como instrumento de patrimonio, se reconocerá un pasivo, ¿vale? O sea, una deuda, un pasivo por el valor actual del compromiso adquirido con cargo a los fondos propios, en una cuenta con adecuada denominación. La reversión del descuento y del incremento del pasivo hasta el precio de adquisición se contabilizará como un gasto financiero en la cuenta de pérdida y ganancia. Es conveniente consultar en este punto la resolución del ICA, que se limita a recoger la interpretación puntuada en la consulta. Se supone que en su momento hubo una consulta, ¿vale? Y les ha recogido ahora en la resolución del ICA. El citado compromiso se puede concretar en la firma de un contrato de opción de venta en favor del socio, cuyo ejercicio depende exclusivamente de su voluntad, o que va a instrumentarlo mediante un contrato a plazo en el que la sociedad se obliga de forma irrevocable a la adquisición de los instrumentos de patrimonio propio en el futuro. Cuando el compromiso se firma de forma simultánea a la emisión de las acciones, cabría plantearse la duda de si procede el registro de dos acuerdos como uno solo, esto es, el reconocimiento de un instrumento de compuesto en el que sería preciso identificar el componente de pasivo que viene dado por la contingencia del reembolso obligatorio a opción del inversor, o si por el contrario, en todo caso, es preciso registrar las acciones o participaciones comunes o ordinarias como un instrumento de patrimonio y de forma simultánea reconocer el pasivo derivado con el compromiso a cargo de una partida de fondos propios. En este sentido, cabe recordar que además de las acciones rescatables que solo pueden emitir las sociedades cotizadas, en el artículo 13.4 de la resolución del ICA se señala la misma regla que la aplicación a las acciones rescatables. Se tendrá en cuenta en los supuestos en el que el texto refundido de sociedad de capital permita la emisión de acciones o la creación de participaciones con la obligación de ser rescatadas por la sociedad en los términos previstos en los estatutos, como es el caso de las que se ejecutan en virtud de las cláusulas estatutarias que se otorgan al socio una opción de venta incondicional para transmitir de la sociedad su acción o participación. En concreto, la resolución del ICAP parece referirse al derecho de separación, al nutum o a voluntad que pueda pactarse en la sociedad de responsabilidad limitada. Pues bien, de las dos alternativas puestas, la ley que refrenda la resolución del ICAP se decanta por la segunda opción, pero desde un punto de vista mercantil, considerando que los efectos jurídicos deberían ser los mismos, sea cual fuere la alternativa que se hubiera elegido a efectos contables. Por eso, en todo caso, cuando se produzca la adquisición efectiva de la acción o participación en la ejecución del mencionado acuerdo, parece que deberá observarse las reglas establecidas en el artículo 140 y siguientes del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Bueno, pues vamos a ver esto con un ejemplo. Dice aquí, el 1 de enero del 20X4, una persona física no vinculada suscribe y desembolsa en efectivo la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad y en una ampliación de capital. Los datos relevantes de la emisión de los efectos del registro contable son los siguientes. Nominal, 1.000 unidades monetarias. De nominal, prima de emisión, 7.000. Gastos de emisión, 74,80. Simultáneamente, la indicada persona física firma con la propia sociedad I o L un acuerdo conforme al cual la sociedad L o los socios de esta se obligan a comprar el 1 de enero del X8, ¿vale? Una vez que han pasado 4 años, las acciones emitidas a opción de la persona física por el mayor de los siguientes importes: el valor teórico de la participación en la fecha del ejercicio de la opción de compra o un importe de 8.940 unidades monetarias. Adicionalmente, en las condiciones del acuerdo se estipula que la sociedad abonará anualmente a 31 de diciembre de cada uno de los 3 primeros ejercicios 2.235 en concepto de importa a cuenta del precio final. Se pide registro de la ampliación de capital de la sociedad I el 1 de enero del 20X4 y apunta a realizar derivado del compromiso de adquisición de acciones propias. Contabilizar la operación a 31 de diciembre del 20X4 y el apartado C, contabilizar la operación en la fecha de ejercicio de la opción a 1 de enero del 20X8 en las 3 alternativas siguientes. Alternativa 1, la sociedad L cancela la deuda. Alternativa 2, los socios L adquieren las acciones. Y alternativa 3, el socio no ejercita la opción de compra. Bueno, pues vamos a ver esto. Se supone que se tiene que aplicar el artículo 20.3 que hemos visto en el apartado anterior. Vale, estamos en el caso A. El ejemplo 9 de la resolución del ICA. Vale, caso A. Vale, pues como digo, aplicamos el artículo 20.3, ¿vale? Que hemos visto antes de la resolución del ICAC. Vale, según dice ahí, nosotros en principio tenemos que contabilizar, ¿vale? Un pasivo.
un pasivo financiero. ¿Cómo vamos a contabilizar el pasivo financiero? Pues necesitamos en principio calcular el tipo de interés efectivo, ¿vale? Antes de eso, pues podemos hacer, si queréis, la ampliación de capital, ya no la quitamos del medio, ¿vale? La ampliación de capital. Pues hacemos la ampliación de capital y ya no la quitamos del medio. Pues la ampliación de capital. Ampliación de capital. Bueno, en este caso no hay ningún problema. Se supone que los datos que tenemos aquí en el supuesto te los da los datos. Dice que son 1.000 de nominal y 7.000 de primera emisión, por lo tanto son 8.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, hacemos la ampliación de capital. Sería la 190 acciones emitidas a la 194 capital emitido pendiente de inscripción. Y son 7.000 por un lado más 1.000 por otro, serían 8.000, ¿vale? Esto en principio, aquí serían 8.000 por aquí y aquí serían 8.000 por aquí, ¿vale? Luego la suscripción, pues sería 572 banco a la 190, que serían acciones emitidas. Vale, en este caso sería pues 8.000 por aquí y 8.000 por aquí. Y ya por último, pues nos quedaría la inscripción en el registro mercantil. Inscripción en el registro mercantil. Vale, pues sería la 194 capital emitido pendiente de inscripción, ¿vale? A la cuenta 100 capital social y a la cuenta 110 prima de emisión de acciones. Capital social serían 1.000, prima de emisión de acciones 7.000. En total tendríamos aquí que son 8.000. Y ahora ya por los gastos. Los gastos que eran 80 y pico, 74,80, pues sería reservas voluntarias, la 113, o prima de emisión de acciones, la 110, a la cuenta a banco, 572. Banco, serían 74,80. 74,80 y 74,80, ¿vale? Y ahora sí, ya nos vamos al 20.3 con el compromiso de adquisición de acciones propias, ¿vale? Como en este caso se supone que es un pasivo lo que tenemos que hacer, ¿vale? Pues le hacemos lo que se llama un cuadro a coste amortizado. Vale, pues aplicamos el artículo 20.3 de la resolución del ICAP, ¿vale? A su vez nos manda la norma 9, ¿vale? Y tenemos que reconocer un pasivo. Vale, vamos a calcular el tipo de interés efectivo. Vale, los flujos netos de caja que tenemos aquí en los próximos 4 años, pues te lo dice, son 1, 2, 3 y 4 años. Se supone que aquí en un principio son 8.000 menos los gastos, que serían 74,80. Y aquí tendríamos 2.235, 2.235, 2.235 y 2.235. Que es lo que aquí te dice simultáneamente la persona física, tal, por aquí te decía, dice adicionalmente en las condiciones del acuerdo se estipula que la sociedad abonará anualmente 31 de diciembre cada uno de los 3 primeros ejercicios 2.235 en concepto de importe a cuenta del precio final, ¿vale? Bueno, para aquí tendríamos, bueno, si queréis ahí, ¿vale? Faltarían 2.000 a los 4 años, ponéis cambiar ahí porque ahí pone 3 son 4, ¿vale? A los 4 primeros años son 2.235 cada año. Vale, si queréis cambiar aquí porque me parece que está mal. Son 4, a los 4 primeros ejercicios 2.235. Vale. Pues actualizamos esto, serían 2.235. Aquí el tipo y el tipo de interés lo que yo busco, ¿vale? Por lo tanto, planteamos la equivalencia financiera ahí, esto de aquí me lo traigo a este momento, por lo tanto, equivalencia financiera en T igual a 0. Yo sé que en T igual a 0, ¿vale? La prestación tiene que ser equivalente a la contraprestación. Por lo tanto, 8.000 menos 74,80 tiene que ser igual a 2.235 que multiplica a 1 menos, 1 más, I sub E elevado a menos 4 y todo esto partido por I sub E. Despejando de ahí, se supone que el tipo de interés efectivo me saldría un 0,05. Vale. Una vez que tengo eso, antes de contabilizar esto, ¿vale? Pues vamos a hacer el cuadro, nuestro cuadro a coste amortizado, ¿vale? Al tipo de interés del 5%. Vale, pues cuadro
a tipo de interés efectivo del 5%. Vale, pues tenemos fecha, ponemos aquí la fecha, ponemos aquí el pago, ponemos aquí el interés, ¿vale? Y aquí ponemos el coste amortizado, que se hace la diferencia, coste amortizado. Vale, la fecha sería el 1 del 1 del X4, 31 del 12 del X4, 31 del 12 del X5, 31 del 12 del X6 y 31 del 12 del X7. Vale, aquí no tenemos nada, aquí el coste amortizado serían los 7.925,2, que serían los 8.000 menos los gastos, ¿vale? Vale, los pagos ya lo hemos calculado, los pagos te lo estaba dando, son 2.235, 2.235, 2.235 y 2.235, ¿vale? Vale, pues nada, si hacemos esto tendríamos lo siguiente. Los intereses, pues sería el 0,05 sobre 7.925,2, me saldría 396,26, ¿vale? Entonces, 7.925,2 menos 2.235 menos 396,26 sería la parte que se amortiza, por lo tanto me quedaría aquí, la diferencia saldría 6.086,46. 6.086,46 por el tipo de interés efectivo serían 304,32. Hago la diferencia y me saldría 4.155,78. Por el tipo de interés efectivo me saldría 207,8. Hago la diferencia y me saldría 2.128,56, ¿vale? Aquí serían 106,44 y al final se supone que aquí me quedaría 0. Vale, yo sé que esto de aquí, ¿vale? Tendría el largo plazo y el corto plazo. Vamos a contabilizar el largo plazo y el corto plazo. El largo plazo se supone que sería los 6.086, bueno, me salta aquí una columna, a lo mejor tenemos que poner una columna que es la amortización, pero bueno, esto de aquí sería el largo plazo, ¿vale? Y la diferencia entre 7.925,2 menos 6.086,46 sería el corto plazo. Vale, pues hacemos nuestro asiento contable. Vale, por el compromiso de adquisición de acciones propias. Compromiso de adquisición de acciones propias. Vale, y ponemos aquí la 107, compromiso de adquisición de acciones propias. Aquí ponemos dos deudas. Una sería la 163, largo plazo, otras deudas a largo plazo. Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas. Y luego la 513, que serían otras deudas a corto plazo, otras deudas a corto plazo con partes vinculadas. Vale, aquí se supone que serían los 7.925,2, que serían los 8.000 menos los gastos. A la 163 pues cogemos del cuadro, serían 6.086, ¿vale? 46. Y por diferencia serían 1.838,74. Vale, siguiente fecha. Bueno, ya hemos hecho el principio, ya habíamos hecho el punto 1. El punto que te pide registro de la empresa, apartado A, registro de la ampliación de capital y apunta a realizar derivado del compromiso que tiene la acción propia. Nos vamos al punto B. Contabilizar la operación a 31 de diciembre del X4. Vale, pues nos vamos a 31 de diciembre, cogemos el cuadro y hacemos el devengo de intereses y luego el pago. Vale, apartado B. 31 del 12 del X4. Hacemos el devengo de intereses. Devengo de intereses. Me voy al cuadro. Los intereses que voy a devengar aquí son los 396,26, que sería mayor importe de la 513. Por lo tanto, haríamos lo siguiente. Devengo de intereses. Pues sería la 662, intereses de deudas, ¿vale? A la cuenta 513, que sería otras deudas a corto plazo, otras deudas a corto plazo con partes
vinculadas. Y aquí serían 396,26 y 396,26. ¿Vale? Vale, luego, siguiente fecha, 31 de diciembre del X4 hacemos el pago. ¿Vale? El pago de los 2.235. El pago, 31 del 12 del X4. Pues hacemos el pago. Pues sería la 513, otras deudas a corto plazo con partes vinculadas a la 572. Banco. Se supone que por banco serían 2.235 y 2.235. Ahora, ¿qué hacemos? Pues reclasificamos del largo plazo al corto plazo. Reclasificamos de largo plazo a corto plazo. Vale, pues sería la 163, que serían otras deudas a largo plazo con partes vinculadas a la 513, ¿vale? Que serían otras deudas a corto plazo, con partes vinculadas. Y aquí sería 6.086,46 menos 4.155,78, ¿vale? Si os vais al cuadro, lo que estoy haciendo es, porque ahí quizás que debería haber puesto un cuadro aquí en medio, pero bueno, se supone que se diferencia entre este menos este, ¿vale? Y ese sería el corto plazo, ¿vale? Vale, pues nada, sería la diferencia entre estos, sería 1.930,68. 1.930,68 y 1.930,68, ¿vale? Y ya estaría hecho también el apartado B. Ahora nos vamos al apartado C, que a su vez tiene tres alternativas. Dice: contabilizar las operaciones en la fecha del ejercicio de la opción, quiere decir, a 1 de enero del X8 en las tres alternativas siguientes. Vale, la sociedad 1 cancela la deuda. La alternativa 2, los socios de L adquieren las acciones. Y la alternativa 3, el socio no ejercita la opción de compra. Vale, empezamos por la primera. La sociedad L cancela la deuda. Bueno, se supone que el último pago se va a hacer el 1 de enero, por lo tanto, se supone que ya ha hecho 3 pagos, ¿vale? Entonces, tendríamos lo siguiente, caso C. Caso C. Alternativa 1, ¿vale? La sociedad cancela la deuda, ¿vale? La sociedad se supone que cancela la deuda, ¿vale? Vale, pues lo que haríamos lo siguiente, se supone que sería, nos quedaría solamente el último pago, que sería la 513, otras deudas a corto plazo con partes vinculadas a la 572 banco, cuando sería 2.235 y 2.235, ¿vale? Y luego por otro lado la reclasificación del compromiso, pues sería reclasificación del compromiso. Yo tengo que dar de baja la 107, que la tengo todavía en la contabilidad, que sería compromiso de adquisición de acciones propias, que lo tenía por 7.925,2. Y aquí sería la 108, acciones propias en situaciones especiales, que serían 7.925,2. Vale, alternativa 2. Caso C, alternativa 2. Vale, alternativa 2. Dice la alternativa 2. Los socios de L adquieren las acciones. En este caso no la sociedad, son los socios, ¿vale? Los socios de L adquieren las acciones. Vale, ¿qué haríamos en este caso? Pues sería lo siguiente, ¿vale? Como son los socios, pues tendríamos lo siguiente. La sociedad ha pagado 3 cuotas de 2.235. Por lo tanto, doy de baja la 513, otras deudas a corto plazo con partes vinculadas, que sería el último pago, que son 2.235. Luego, a la 572, que serían los pagos que ya he hecho 3 pagos, como se lo van a ejercer los accionistas, sería 3 pagos, 2.235 por 3, ¿vale? O sea,
2.175 por 3. Se supone que eso sería 6.708, ¿vale? Luego doy de baja la cuenta 107, compromiso de adquisición de acciones propias, que en este caso sería 1.014,8, y el resto lo llevo para cuadrar esto. Uy, no son 1.000. Aquí son compromisos de adquisición, eran 7.925,2. 7.925,2. Y el resto, para cuadrar esto, lo llevo a reservas voluntarias, según el artículo 23. Por lo tanto, en este caso, esto sería 1.014,8. Y ya se supone que eso nos quedaría el asiento cuadrado, ¿vale? Y alternativa 3. Alternativa 3. Vale, dice la alternativa 3 que el socio no ejercita la opción de compra. Por lo tanto, el socio no ejercita la opción de compra. Vale, en este asiento, en este caso, pues el asiento contable sería igual. El asiento contable sería el mismo que la alternativa 2. Sería lo mismo que hemos hecho la alternativa 2. Sería otra deuda a corto plazo. Vamos a poner la otra deuda a corto plazo en parte vinculada 2.235, banco 6.705, reserva voluntaria 1.014,8 y compromiso de adquisición de acciones propias es decir 1.925,2, ¿vale? Ya el otro, si ejerce la opción o no ejerce la opción, es su problema, pero el asiento sería el mismo, ¿vale? Bueno, pues este también estaría listo. Nos vamos al siguiente. Aquí te habla de adquisición y enajenación de acciones patrimoniales propias clasificadas como instrumento financiero compuesto. Vale, dice por aquí. El artículo 25 de la resolución del ICA se dispone que la adquisición de acciones patrimoniales propias que cumpla la definición de instrumento financiero compuesto, que puede ser acciones sin voto, acciones rescatables, se contabilizará aplicando los criterios establecidos en este artículo para la adquisición del componente de patrimonio neto del instrumento y el criterio previsto en el plan general de contabilidad para la baja de pasivos financieros. A tal efecto, la contraprestación entregada y los gastos de la operación se distribuirán entre ambos componentes en proporción a su valor razonable. O sea, si hay gastos, se reparte en proporción a su valor razonable. Respecto a la enajenación de instrumentos, el artículo 22.3 de la resolución del ICA se expresa que la enajenación de acciones o participaciones propias que cumplen la definición de instrumento financiero compuesto se contabilizará aplicando los criterios establecidos en este artículo para la venta del componente de patrimonio neto del instrumento y el criterio previsto en el Plan General de Contabilidad para la emisión de pasivos financieros. A tal efecto, la contraprestación recibida y los costes de la operación se distribuirán entre ambos componentes en proporción a su valor razonable. La Ley de Sociedades de Capital no incluye ninguna particularidad sobre el régimen de adquisición libre o condicionada de las acciones o participaciones clasificadas como instrumento financiero compuesto, por lo que será de aplicación todo lo analizado en los apartados anteriores para el supuesto de acciones y participaciones clasificadas como instrumentos de patrimonio propio. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Esto lo que te viene a decir es que se supone que aquí, si se adquieren acciones propias clasificadas como instrumento financiero compuesto, puede ser, por ejemplo, que una sociedad tiene dos series de acciones. Una serie sería, por ejemplo, del patrimonio neto y otra sería, pues, por ejemplo, acciones sin voto, acciones rescatables. Por lo tanto, esas acciones rescatables, si las quiere la sociedad, entraría como acciones propias, pero claro, hay que separar la parte del componente de pasivo y la parte del componente de patrimonio neto, ¿vale? Porque claro, es un instrumento financiero compuesto, ¿vale? Los gastos se imputan en proporción al valor razonable, ¿vale? Y nada, pues hay que trabajar pues, de esa forma. Vamos a ver esto. Dice por aquí. El patrimonio neto de la sociedad J, que cotiza en bolsa, está constituido a 31 de diciembre del 2015, además de por el capital social que presentan los fondos propios por los siguientes conceptos. Bueno, ahí tenemos prima de emisión, 5.420.000. Reserva legal, 5 millones. Reserva estatutaria, 3 millones. Reserva voluntaria, 2 millones. Resultados negativos ríos anteriores, 12 millones. Subvenciones oficiales de capital, 3 millones. El capital social está formado por dos series de acciones. Serie A, 7.500 acciones ordinarias de 1.000 euros de valor nominal, ¿vale? Serie B, 7.500 acciones con privilegio de 1.000 de valor nominal, que tiene derecho a un dividendo mínimo del 5% si existen beneficios distribuibles. En el momento de la emisión, el tipo de interés de mercado para instrumentos de deuda sin vencimiento en la misma moneda y clasificación crediticia similar a la de J es del 10%. ¿Por qué te está dando eso? Porque eso supone que es un instrumento financiero compuesto. Vale.
En este ejercicio, cuando el tipo de interés se sitúa en el 8%, la sociedad adquiere en bolsa 1000 acciones con privilegio, que es de la serie B, ¿vale? Que supone que el instrumento financiero compuesto, a un precio de 1.200 unidades monetarias por acción, ascendiendo los gastos a 10.000 euros. Esos gastos habrá que distribuirlos en función del valor razonable. Se pide contabilizar la operación de adquisición de acciones privilegiadas. Apartado A. Apartado B. Analizar si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones. Acordaros que si cotizaba en bolsa era el 10%, si no cotizaba en bolsa el 20%. Además de eso, si acordáis, la adquisición de acciones propias no podía hacer que el patrimonio te quede por debajo del capital social, más la reserva legal y más la reserva estatutaria, y en este caso se añade un concepto nuevo: reserva legal y reserva estatutaria efectivamente indisponible. Ahora después veremos cómo es ese concepto. Transcurridos 3 meses, la sociedad decide vender la mitad de las acciones adquiridas a 1.100 unidades monetarias por acción, ascendiendo los gastos de venta a 5.000. El tipo de interés de mercado se mantiene al 8%. Transcurridos 4 meses, la sociedad decide amortizar la otra mitad de las acciones. Los gastos de reducción de capital son de 4.000 unidades monetarias. Bueno, pues ya no te pide más cosas, ¿vale? Pues nada, vamos a ver lo que tenemos aquí. Vale. Estamos en el supuesto 10. Datos que tenemos aquí. Pues dice lo siguiente. Dice, tenemos una sociedad que tenemos la serie A, que son 7.500 acciones por 1.000 de valor nominal. Y luego tenemos la serie B, que son 7.500 acciones, ¿vale? Acciones por 1.000 de valor nominal. Además de eso, tiene derecho a un dividendo mínimo del 5%, ¿vale? Y en este momento el interés de mercado se supone que era un 10%, ¿vale? Bueno, pues nada, pues vamos a ver aquí lo que nos dice. Según la ley, en el artículo 12.4 de la resolución del ICAC, ¿vale? Aquí estamos ante un instrumento financiero compuesto. Por lo tanto, hay que separar la parte de pasivo, ¿vale? Y la parte de patrimonio neto, o el componente de pasivo y el componente de patrimonio neto, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Pues de la siguiente forma. Se supone que si actualizamos para calcular el componente de pasivo, tenemos un dividendo, por lo tanto, el dividendo mínimo se supone que sería un 5% sobre 7.500 acciones por 1.000 de valor nominal. Quiere decir que serían 375.000 unidades monetarias, ¿vale? Vale, como no dice periodo de tiempo, se supone que sería infinito, por lo tanto aquí tendríamos una renta perpetua, porque no dice cuándo se termina, 1, 2, 3, aquí tendríamos una renta perpetua de 375.000, ¿vale? 375.000, 375.000 y así hasta el infinito. Vale, pues voy a calcular el valor actual de esto, aplicando un interés de mercado que sería el 10%, ¿vale? Bueno, pues si yo calculo el valor actual de esto, es una renta perpetua, me lo traigo el valor actual, por lo tanto tendría que V sub 0 sería 375.000 por 1 partido I, que sería el 0,1. Si hacéis esto saldría 3.750.000, ¿vale? Ese sería el componente de pasivo, que son 3.750.000. Ahora, el componente de patrimonio neto, pues sería 7.500.000, que sería 7.500 por 1.000, ¿vale? Menos 3.750.000. Quiere decir que sería 3.750.000. O sea, la mitad, ¿vale? Sería el 50%. 50% componente pasivo y 50% el componente patrimonio neto. Dice que decide adquirir, vale, dice aquí que en este ejercicio, cuando el tipo de interés se sitúa al 8%, la sociedad adquiere en bolsa 1.000 acciones con privilegio a un precio de 1.200. Vale, pues se supone que la sociedad adquiere 1.000 acciones, ¿vale? Con privilegio, 1.000 acciones con privilegio a 1.200 euros la acción. Vale, en este momento el tipo de interés
el interés se supone que es un 8%, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a ver aquí lo que tenemos. Se supone que el precio de adquisición sería 1.200 por 1.000, sería 1.200.000, ¿vale? Los gastos, según el artículo 20.5 de la resolución del ICAC, ¿vale? Los gastos se reparten proporcionalmente. Vale, vamos a ver aquí lo que tenemos. Si yo lo hago al 8%, pues sería lo siguiente, ¿vale? El valor razonable al 8%, valor razonable. El valor razonable del componente de pasivo, al 8%, pues sería 1.000 por 1.000, 1.000 por 1.000, ¿vale? Que sería el valor nominal, 1.000 por 1.000 por el 0,05, el dividendo, 0,05. Y todo esto partido por el 0,08. Se supone que saldría 625.000. Sería la parte del componente de patrimonio neto, ¿vale? Por lo tanto, si yo calculo el porcentaje que corresponde al componente de pasivo, pues sería 625.000, lo divido entre 1.200.000, lo multiplico por 100, el porcentaje sería 52,08, sería la parte de pasivo, el componente de pasivo, y la diferencia, el 100% menos el 52,08, que sería el 47,92%, sería el componente de patrimonio neto, ¿vale? Y los gastos se supone que se reparte pues en esa proporción, ¿vale? Los gastos se reparten en proporción al valor razonable. Bueno, pasamos a los asientos contables. Por la adquisición del componente, de pasivo, ¿vale? Vale, pues sería en este caso 572, banco. Por banco serían 625.000 euros, que es la parte que corresponde al componente de pasivo. Ahora, tenemos aquí las 150, que serían acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero. Y aquí serían 1.000 por 1.000 por el 50%. Este 50% es el que corresponde, ¿vale?, a la inversión inicial. Inicialmente, si acordáis, teníamos el 50% el componente de pasivo y el 50% el componente de patrimonio neto. Se supone que mantiene esa misma proporción. Y el resto, aquí serían 500.000, y el resto se llevaría a las 674, ¿vale?, que serían pérdidas por operaciones con acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero, ¿vale? Esto sería 125.000, ¿vale? Lo llevaría una pérdida. Vale, y luego por la adquisición del componente de patrimonio neto sería la diferencia. Por la adquisición del componente de patrimonio neto. Vale, pues sería la 108, acciones propias en situaciones especiales, a la 572, ¿vale? Banco, que serían 575.000, ¿vale? Que sería la diferencia, eran 1.200.000, si no recuerdo mal, menos 625.000, nos saldrían los 575.000 que nos faltan, ¿vale? Y ahora, por los gastos se reparten proporcionalmente, por lo tanto, tendríamos aquí 674, pérdidas por operaciones con acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero. Vale, los gastos eran 10.000, pues le aplicamos el porcentaje, habíamos calculado antes que era 0,5208, ¿vale?
Esto sería 5.208, ¿vale? Y el resto se llevaría a la 113, que es la parte del patrimonio neto, el componente de patrimonio neto, reserva voluntaria. Y todo esto a la 572, que se supone que los gastos serán 10.000 euros. 10.000 euros, 5.208 sería la parte del componente de patrimonio del componente pasivo, que son 52,08%, que era lo que representaba, lo hemos calculado anteriormente, y el resto sería reserva voluntaria, que son 4.792. Vale, pues ya estaría hecho el apartado 1. Ahora nos vamos al apartado B. Analizar si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedad de Capital para que la sociedad pueda adquirir sus propias acciones. Bueno, vamos viendo cosas. Apartado B. Apartado B, ¿vale? Bueno, aquí tenemos el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? También, por otro lado, tenemos que ver el artículo 509 de la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? ¿Qué nos decía? Pues si cotizaba en bolsa, cotiza en bolsa. Vamos a verlo por ahí, si te decía algo por ahí. Vale, con privilegio, valor en este momento de la emisión, tipo de mercado, tal, en el mismo. Hay una clasificación de J en el ejercicio cuando se sitúa el 8%, adquiere en bolsa. Adquiere en bolsa quiere decir que cotiza en bolsa. Te lo está diciendo aquí, adquiere en bolsa. Por lo tanto, como cotiza en bolsa, ¿vale? Si cotiza en bolsa, ¿vale? El máximo sería el 10% sobre el valor nominal o el capital social, ¿vale? Vale, entonces, aquí tenemos lo siguiente. Se supone que el capital social de la sociedad, de esta sociedad DJ, son 15.000 acciones, 15.000 acciones por 1.000 de valor nominal, ¿vale? 15.000 acciones por 1.000 de valor nominal. Si hacemos el 10% sobre 15.000 acciones, me saldrían 1.500 acciones. Yo estoy comprando solamente 1.000 acciones. Por lo tanto, en principio parece que está dentro del límite, pero bueno, no me quiere decir eso. En principio, 1.500 como es mayor, 1.500 como es inferior a 1.000, que son las que adquiere, ¿vale? Pues cumple el 509. Pero claro, que cumple el 509 no sabemos si cumple el 146, ¿vale? Pues vamos a ver, por otro lado, el 146. El artículo 146.1, apartado D, de la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? Se supone que el patrimonio neto por la adquisición de acciones propias no puede hacer que el patrimonio neto quede por debajo del capital social más la reserva legal más la reserva estatutaria indisponibles, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esto. Tenemos que calcular lo que el artículo 20 de la resolución del ICAC llama test del balance, ¿vale? Que al fin y al cabo se trata de calcular el patrimonio neto ajustado, ¿vale? Pues vamos a calcular nuestro patrimonio neto ajustado. Vale, pues sería, nos tenemos que irnos a los datos que tenemos. Cogemos los datos que nos da aquí, por eso se está dando aquí el patrimonio neto, ¿vale? Pues vamos cogiendo los datos. Tenemos lo siguiente, empezamos por capital social. Calculamos el patrimonio neto ajustado. Vale, empezamos. Sería, a veces no trabajo, tiene un montón de cosas aquí. Patrimonio, te voy a hacer aquí. Patrimonio neto ajustado. Vale, pues parto del capital social. El capital social. ¿Aquí qué se mete? ¿Para aquí se mete? El capital social ordinario más la parte del componente de patrimonio neto del capital social de las acciones sin voto. ¿Vale? Vale, el capital social ordinario eran 7,5 millones. El de las acciones sin voto era 3 millones, la mitad, que era el componente de patrimonio neto inicialmente. ¿Sí? Vale, esto serían 11.250.000. Luego, prima de emisión. La prima de emisión nos vamos al balance y tenemos 5.420.000. Luego, reserva legal. Nos vamos al balance y tenemos de reserva legal 5 millones. Luego, reserva estatutaria. Nos vamos al balance y tenemos 3 millones. Luego, resultados negativos de ejecución. Esto lo estoy sacando de los datos que aparecen ahí, que te está dando el enunciado. Son 12 millones con signo negativo. Luego, subvenciones oficiales de capital.
3 millones, ¿vale? Esto nos daría lo que se llama el patrimonio neto contable, que sería 17.670.000. Ahora, esos 17.670.000 hay que hacer una serie de ajustes. Por lo tanto, tenemos el patrimonio neto contable son 17.670.000, ¿vale? Más, menos, ajustes. ¿Qué ajustes tengo que hacerle aquí? Pues tengo que sumarle las acciones consideradas como pasivo financiero, que también teníamos por ahí, que era la mitad. 3.750.000, ¿vale? Que era la mitad. Y menos las subvenciones oficiales de capital, que son 3 millones. Por lo tanto, esto me saldría que el patrimonio neto ajustado, ¿vale? Son 18.420.000. Vale, y ahora, capital social, tengo que son 15 millones, ¿vale? Aquí se mete todo el capital social, ¿vale? 15 millones. Cuidado que aquí el capital social se coge todo el capital social, quiere decir tanto lo que considera como pasivo como lo que se considera ordinario, quiere decir, tenemos 7 millones y medio por un lado y otros 7 millones por otro lado. Más las reservas indisponibles, que sería la reserva estatutaria, que son 3 millones, y por otro lado tenemos la reserva legal, que son 5 millones. En total serían 8 millones. Por lo tanto, 15 más 8, se supone que serían 15 más 8, 23 millones, ¿no? Vale, 23 millones. En principio no había ningún problema, pero claro, tenemos otro problema aquí, ¿vale? Tenemos otro problema. ¿Qué pasa aquí? Como tenemos resultados negativos de ejercicios anteriores por 12 millones de euros, ¿vale? Aquí la resolución del ICAC nos manda también al artículo 3.5 de la resolución del ICAC, en los cuales nos habla de lo que se llama beneficio distribuible. Beneficio distribuible, ¿vale? Por lo tanto, los resultados negativos, ¿vale?, tienen que estar cubiertos. Los resultados negativos de ejercicios anteriores tienen que estar cubiertos, que son 12 millones, ¿vale? Tienen que estar cubiertos con reservas disponibles, que sean lo que llamamos nosotros ajustes positivos, que son, en este caso, tenemos reserva voluntaria más la prima de emisión. Reserva voluntaria más la prima de emisión son 7.420.000, ¿vale? Y como reserva indisponible, el resto se supone que se cubre con reserva indisponible, que sería reserva estatutaria más la reserva legal, que son 8 millones, ¿vale? ¿Sí? Por lo tanto, el total de reservas indisponibles efectivas sería la parte que se supone que está destinada, serían 8 millones, serían 8 millones menos 4.580.000, que es la parte que yo tengo que destinar, ¿vale?, a cubrir las pérdidas. En total me quedaría disponible 3.420.000. Por lo tanto, la reserva indisponible efectiva son 3.420.000, ¿vale? Por lo tanto, el capital social más la reserva indisponible efectiva, porque tengo pérdida, son 15 millones de capital social más 3.420.000 de reserva indisponible efectiva, que serían 18.420.000. Si nos vamos a los datos que hemos hecho, tenemos el patrimonio neto ajustado en 18.420.000. Quiere decir que si se adquieren acciones propias, está infringiendo la ley, ¿vale? Estaría en infracción, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo máximo nosotros lo tenemos en el límite. Si mete acciones propias, disminuye el patrimonio neto, ¿vale? Por lo tanto, si adquiere 1.000 acciones propias, ¿vale?, la sociedad está infringiendo la ley, ¿vale? En concreto, o está en infracción, ¿vale? Está infringiendo la ley, por tanto, en infracción.
¿vale? Ya que el patrimonio neto ajustado se me quedaría por debajo, sería inferior, o sea, sería menor al capital social más las reservas indisponibles, efectivas, ¿vale? Por lo tanto, no se pueden adquirir acciones propias. ¿Que lo adquiere? Pues evidentemente estaría en infracción, ¿vale? Hemos visto aquí el 509 por un lado, que en principio no había ningún problema. Lo hemos visto el 146, que en principio no había ningún problema. Pero claro, como tenemos pérdidas, hay que profundizar más. Las pérdidas se supone que te manda al 3.5 de la resolución del ICAR, beneficio distribuible. Si acordáis, cuando vimos el esquema que hemos hecho por ahí en un supuesto, estaba lo que se llamaban los ajustes positivos y los ajustes negativos. Los ajustes positivos ponen la reserva voluntaria, la prima de emisión, todo eso, ¿vale? Y esa era la parte de los resultados negativos, se cubrían con esa parte, y el resto se cubrían con reserva legal y reserva estatutaria. Por lo tanto, realmente la reserva indisponible efectiva es la parte que no está destinada a cubrir los resultados negativos, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, que lo hemos calculado aquí, ¿vale? La parte de la reserva legal y la reserva estatutaria que tiene que destinarse a compensar los resultados negativos son 4.580, porque yo solamente tengo aquí 7.420. Se supone que esto de aquí serían los 12 millones menos 7.420, que sería la parte que se cubre con reservas con el ajuste positivo, reserva voluntaria y prima de emisión. Por lo tanto, me quedaría solamente como reservas indisponibles efectivas 3.420.000 euros. ¿Vale? Vale, pues este ya estaría el apartado B, también estaría listo, lo hemos demostrado, por lo tanto, si adquiere las acciones propias está en infracción. Vale, nos vamos al apartado C. Dice el apartado C. Transcurrido 3 meses, la sociedad decide vender la mitad de las acciones adquiridas. Se supone que ya tiene adquiridas 1.000 acciones a 1.100 unidades por acción, ascendiendo los gastos de venta a 5.000. El tipo de interés de mercado se mantiene al 8%. Bueno, pues hacemos la venta de la mitad de las acciones propias. Vale, apartado C. Venta de la mitad de acciones propias. Vale, se supone que tenemos, sería acciones sin votos. Se venden la mitad de acciones propias a 1.100, dice aquí. Transcurrido 3 meses, la sociedad decide vender la mitad de las acciones adquiridas a 1.100. Vale, precio de venta se supone que serían 1.100. Vale, la mitad se supone que serían 500. Vale, la mitad son 500. Por lo tanto, el precio de venta sería 1.100, que es el precio que se vende, por 500. En total serían 550.000 unidades monetarias. ¿Vale? Vale. Y ahora, pues nada, aquí también al precio de venta se supone que el artículo 22.3 de la resolución del ICAC, ¿vale?, también te dice que se hace a valor razonable, ¿vale?, para separar la parte, el componente de pasivo y el componente de patrimonio neto, ¿vale? Bueno, pues vamos a calcular el valor razonable del componente de pasivo. Valor razonable del componente de pasivo. Pues sería, como son 500 acciones, 500 por 1.000 por el dividendo, que era el 5%, y esto sigue siendo el 0,08. Se supone que eso serían 312.500, ¿vale? Por lo tanto, 312.500, el porcentaje del componente de pasivo, pues serían 312.500 sobre 550.000, lo multiplicamos por 100 y eso representaría un 56,82%, ¿vale? Y el patrimonio neto, el componente de patrimonio neto, sería la diferencia, que sería un 43,18%. ¿Vale? Vale, los gastos pues se repartirían en proporción a esto. Los gastos que tenemos aquí, los gastos eran de 5.000 euros, ¿vale? Los gastos, 5.000, ¿vale?, pues se reparten en proporción. Que la hemos calculado anteriormente. Bueno, pues nada, pues nos vamos aquí y hacemos nuestra venta. Pues sería banco, por la venta del componente de
pasivo, ¿vale? Pues sería la 572 banco a la 150, que serían acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero. 312.500 y 312.500, ¿vale? Vale. Ahora, por la venta por el componente de patrimonio neto. Venta del componente de patrimonio neto. Vale, el componente de patrimonio neto pues sería lo siguiente, sería acciones propias, sería la 572, banco, que serían 237.500, luego aquí tenemos la 108, acciones propias en situaciones especiales, que era la mitad, serían 287.500, y la diferencia en este caso pues lo llevaría aquí, a una 113, que serían reservas voluntarias, que serían 50.000. Y ahora ya pues repartimos los gastos. Por los gastos de la venta. Gastos de la venta. Pues sería a la 150, ¿vale? Sería acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivo financiero. Y luego por otro lado, esa es la parte de patrimonio neto, sería reserva voluntaria. Vale, como hemos calculado los porcentajes anteriormente, ¿vale? Pues eran el 56,82% sobre 5.000 y el otro era el 43,18% sobre 5.000. El primero eran 2.841 y el segundo son la diferencia, que serían 2.159. Y todo esto por la 572 banco, que serían 5.000 euros. Y ya estaría hecho la venta de la mitad. Y ya por último nos quedaría el último apartado aquí, que dice: transcurridos 4 meses, la sociedad decide amortizar la otra mitad de las acciones. Los gastos de reducción de capital son 4.000 euros. ¿Vale? Pues hacemos la reducción del resto de las acciones. Vale, de la mitad. Vale, pues aquí tendríamos lo siguiente. Caso de. Por la reducción de capital. ¿Vale? Empezamos por el componente de patrimonio neto. Componente de patrimonio neto, ¿vale? Pues sería la 108, que serían acciones propias en situaciones especiales. Serían 575.000, que era el total, lo dividimos entre 2 y eran 287.500. Luego, a la parte del capital social. Capital social. El capital social se supone que sería 3 millones, aquí si hacemos los cálculos sería 3.750.000 dividido entre 7.500, ¿vale? Se supone que el valor nominal por acción, este sería el valor nominal por acción. Como tengo 500, pues sería 500 por 500, tendría 250.000, ¿vale? Y el resto lo cuadraría con la cuenta 113 de reservas voluntarias, que serían 37.500, ¿vale? 37.500. Y luego, en cuanto al componente de patrimonio neto, ya se dio de baja. En cuanto al componente de patrimonio neto, en este caso se dio de baja en la adquisición, ¿vale? Lo tenemos hecho por ahí, por lo tanto se supone que en ese caso no tendríamos que hacer nada. Y luego ya pues nos quedarían los gastos, ¿vale? Los gastos, ¿vale? Pues aplicamos los mismos porcentajes que hemos aplicado en el apartado anterior, ¿vale? Para los gastos aplicamos los mismos porcentajes que el apartado C, ¿vale? Que era 56,82 para el componente de pasivo
y 43,18 para el componente del patrimonio neto. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. Sería la 674, que sería pérdidas por operaciones con acciones o participaciones consideradas como pasivo financiero, que sería un 56,82% sobre 4.000 euros, que son 2.272,8. Y luego la parte que corresponde al patrimonio neto sería 113, reservas voluntarias, ¿vale? Reservas voluntarias, que sería pues 43,18%, el 18%, ¿vale? Sobre 4.000, que son 1.727,2. Y todo para 572 banco, que son 4.000, ¿vale? Y ya estaría hecho el supuesto. Bueno, pues dejamos la resolución de ICAP por aquí y nos vamos ahora a los repasos del impuesto social. Vamos a hacer alguno de ahí, que nos da tiempo todavía, ¿vale? Bueno, pues nos vamos ahora al repaso del impuesto de sociedad de la contabilidad. Vale, hacemos alguno de ahí que nos da tiempo. Vale, y vamos por el 6, creo que era, ¿no? Vale, vamos a ver esto. Habíamos hecho el 2, el 3, el 4, el 5,